Hola, ¿qué tal? Les habla el profesor Walter Rivas y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los parámetros morfométricos relativos al relieve de una cuenca hidrográfica. Tenemos en primer lugar que el relieve es uno de los factores de mayor influencia en el comportamiento hidrológico de la cuenca. Esto está asociado a que si tenemos cuencas con pendientes altas, como esta que vemos aquí a la izquierda, la velocidad de escorrentía pues va a ser mayor. Por lo tanto, los drenajes, el agua, esa escorrentía va a llegar más rápido al punto de aforo de esa cuenca, en comparación si tenemos cuencas que tienen unas pendientes menores, en donde los tiempos de tránsito van a ser mayores y el agua va a llegar en menos tiempo al punto de aforo. Por lo tanto, cuencas que tienen pendientes menores, y pendientes bajas, digamos hablando por ejemplo de pendientes menores a los 5 grados, son cuencas que representan una menor amenaza hidrológica al momento de que se produzca un evento de precipitación prolongado. Esto lo podemos ver en la siguiente animación. En esta animación vemos como en la cuenca de la izquierda, que tiene una pendiente de 30 grados, la velocidad de la escorrentía es mayor, por lo tanto el agua llega más rápido a la estación de aforo o punto de aforo de la cuenca. En la de la derecha, pues la pendiente es de 5 grados, por lo tanto el agua va a tardar más en llegar a la estación de aforo, su velocidad de escorrentía va a ser menor. Entonces esto está asociado también con lo que es el tiempo de tránsito. Recuerden que cuando hablamos de la forma de la cuenca, cuencas que eran redondeadas o que eran estrechas, iban a tener una velocidad, un tiempo de tránsito menor, por lo tanto iban a representar una mayor amenaza porque el agua iba a llegar desde diferentes puntos de la cuenca más rápido a esa estación de aforo, ¿sí? Entonces eso es recordando un poco lo que es el tiempo de tránsito, que también está relacionado con el efecto que tendría la pendiente en la. Entonces sabemos que la pendiente media de la cuenca es un valor que es importante conocer. ¿A qué llamamos pendiente media de la cuenca? Bueno, a la pendiente, digamos, promedio de todos los valores de pendiente que yo pueda tener en la cuenca, ¿sí? Vamos a ver principalmente dos métodos para calcular o estimar la pendiente media de la cuenca. El primero es el método de las cuadrículas asociadas a un vector y el segundo el método de Albor, Guevara y Cartaya de 1991. El método de las cuadrículas asociadas a un vector se basa en determinar la pendiente en distintos puntos de una cuenca, ¿sí? Y luego promediar esas pendientes. Para ello, el método nos dice que debemos dividir nuestra cuenca con una cuadrícula como esta que estamos observando acá, y esa cuadrícula, las intersecciones de las líneas de la cuadrícula me van a generar puntos que son los puntos que me interesan, ¿sí? Son estos puntos que son los que me interesan para el cálculo de las pendientes. Este método nos dice que para tener un valor significativo yo debería de tener por lo menos 50 puntos de intersección, ¿sí? Dentro de lo que es la divisoria de la cuenca. Posteriormente vamos a determinar la pendiente trazando por ese punto de intersección de la cuadrícula. Vamos a trazar una línea de máxima pendiente, que por definición una línea de máxima pendiente va a ser una línea que es aproximadamente perpendicular a dos curvas de nivel y pues que me va a indicar por dónde va a discurrir o cuál va a ser la dirección preferencial del agua, ¿sí? Porque ahí es donde voy a tener la máxima pendiente. Entonces lo siguiente, luego de identificar los puntos de intersección, es trazar esas líneas de máxima pendiente por cada uno de los puntos de intersección y luego vamos a aplicar el concepto clásico que conocemos de pendiente de una recta, que es diferencia de los valores que tengamos de cota, que
sería el delta Y. En este caso vamos a tomar como ejemplo este punto que se encuentra entre las líneas 1115 1110, por lo tanto el delta Y va a ser 1115 menos 1110, va a ser 5 metros, ¿sí? Y eso lo vamos a dividir entre delta X, ¿sí? Que sería la distancia horizontal, va a ser la distancia medida a escala en el mapa que hay entre estos dos puntos de corte de la curva de nivel, o lo que es lo mismo, lo que mide esa línea de máxima pendiente en el mapa. Ese va a ser nuestro delta X. Para este ejemplo, ese delta X medido en el mapa es equivalente a 12.94 metros. Si tenemos que trabajar en las mismas unidades, metros y metros, para porque sabemos que el valor de pendiente pues es adimensional, ¿no? Entonces 5 entre 12.94 nos está dando 0.3864. Si eso lo multiplicamos por 100, obtenemos una pendiente de 38.64 por 100, ¿sí? Si yo quisiera saber el valor de la pendiente en ángulo, pues aplicaría la arcotangente de este valor, porque sabemos que por ley de senos y cosenos, pues la tangente de un ángulo va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, si queremos despejar ese ángulo, va a ser arcotangente de cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso es básicamente lo que estamos aplicando cuando calculamos la pendiente, ¿no? Pero acá lo vamos a trabajar con porcentaje. Entonces, eso lo tenemos que hacer para cada uno de los puntos de intersección de la cuadrícula dentro de nuestra divisoria de cuencas. Y lo recomendable sería se podría tener en una hoja de papel milimetrado dibujada la divisoria con las curvas de nivel, o sería también más fácil dibujar en el mapa topográfico, trazar una cuadrícula para poder determinar estos puntos de intersección. Ok, continuando, se nos pueden presentar situaciones especiales, ¿verdad? En las que pase como estamos observando acá. Tengo mi punto de intersección, en este caso me está quedando entre, cuando trazo la recta de máxima pendiente, ¿verdad? Esa recta de máxima pendiente me estaría cortando a la misma curva. Por lo tanto, si yo quiero sacar la distancia vertical, pues me daría 0. Entonces es como si tuviera ahí, fuera una zona plana, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, ¿qué debemos hacer? Bueno, se deben generar o se deben interpolar curvas de nivel secundarias, ¿verdad? Fíjense que aquí se tuvieron que generar curvas entre la 1170 y la 1175. Entonces, cuando yo genero esas curvas, fíjense que aquí tengo más información y ya mi línea de máxima pendiente no va a cortar a la misma curva, sino que va a cortar, en este caso, a la curva 1171, ¿sí? Y allí pues procedo a aplicar el método que se explicó anteriormente. Otro caso lo podríamos tener cuando nos encontramos en los extremos de lo que es la divisoria. Sí, acá dice una variante del caso anterior es cuando aún con interpolación no se logra que la línea de apoyo esté entre dos curvas de nivel diferentes. Entonces acá en este ejemplo el punto A3 que corresponde a este, ¿sí? Fíjense que en las afueras de la divisoria no hay datos para generar la curva 1196, ¿sí? O sea, no tengo más datos para interpolar en este caso. Entonces, lo que se recomienda es utilizar la pendiente resultante en el intervalo de curvas de nivel inferior. O sea, lo que obtendría, por ejemplo, entre la curva 1195 y 1194, ¿sí? Sería la misma pendiente que tendrían curvas que están por encima de 1195, ya que no tenemos la curva 1196 para generar información. Este caso se puede presentar sobre todo en los extremos de la cuenca, donde tenemos que la divisoria nos corta una curva de nivel.
Bueno, se supone que hasta este punto deberíamos de tener en una tabla, por ejemplo en una tabla de Excel, todos esos puntos que, si ustedes observan como se hizo en este ejemplo, la cuadrícula, cuando se dividió, se asignaron letras y números, ¿sí? Como si se tratara de un tablero de, de ajedrez, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener, pero acá lo vamos a hacer con las líneas, vamos a tener letras y números. Entonces nosotros podríamos tener en una tabla cada uno de esos puntos identificados con sus letras o sus números, letras y números, y la pendiente que yo obtengo, ¿sí? Igualmente pudiera en esa misma tabla de Excel ir colocando una columna para los delta X, otra columna para los delta Y, y obtendría el cálculo directo de las pendientes. Ok, tendría eso ordenado en la tabla, y ahora yo debo aplicar un procedimiento estadístico para poder determinar cuál es la pendiente. ¿Cómo vamos a aplicar, cómo vamos a determinar cuál es la pendiente media? Bueno, en primer lugar debemos definir intervalos de pendiente, pero para poder saber cuántos intervalos de pendiente vamos a tener y cuál va a ser la amplitud de esos intervalos, vamos a aplicar la ley de Sturge, que me dice que el número de intervalos que voy a tener va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, donde n es el número de datos que tengo, que en este caso va a ser el número de puntos, ¿sí? Para este ejemplo que trabajamos se utilizaron 53 puntos, entonces por lo tanto k va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 53. Vamos a obtener un valor que no siempre va a ser un número entero, entonces tenemos que redondear. Por ejemplo, vamos a redondear por exceso, si nos da 6.5, 6.6, vamos a tomar 7, así que fue lo que se hizo en este caso. Entonces k va a ser igual a 7, quiere decir que vamos a tener 7 intervalos dependientes dentro de nuestra cuenca. Luego vamos a ver cuál es la amplitud que tienen esos intervalos. Para la amplitud de esos intervalos vamos a utilizar esta fórmula que está acá, que es C, que dice que es pendiente mayor menos pendiente menor entre K, que K ya lo calculamos y obtuvimos un valor de 7. Entonces, para el ejemplo, la pendiente mayor es 146.628% menos la pendiente menor, que es 14.132%, entre 7, que es K. Eso nos da que C, que es la amplitud del intervalo, es 18.928%. Quiere decir que la distancia que hay entre cada uno de nuestros intervalos siempre va a ser 18.928%. Este es el mismo procedimiento que se utiliza para hacer un histograma. Yo podría hacer un histograma de pendiente en donde en el eje X tendría los intervalos y en el eje Y cuántas ocurrencias o cuántos números de pendiente caen en cada uno de esos intervalos. Finalmente vamos a tener esta tabla. ¿Qué tenemos en esta tabla? Bueno, en esta tabla vamos a colocar en esta primera celda el menor valor de pendiente que tenemos, que es 14.13, y le vamos a sumar la amplitud, el valor que nos dio de amplitud del intervalo, que correspondió a 18.928. Entonces 14.13 más 18.928 me da 33.06. Ya ahí tengo definido mi primer intervalo de pendientes que estén entre 14.13 y 33.06. El siguiente intervalo pues va a iniciar en donde terminó el intervalo anterior. Entonces, si terminé en 33.06, yo debo empezar en 33.06 y le voy a sumar la constante, o sea, la amplitud de cada intervalo, que es 18.928, y voy a obtener 51.99. Luego el siguiente intervalo va a ser 51.99 más 18.28, 70.92, y así sucesivamente. Si esto yo lo puedo hacer en Excel, yo puedo programar la celda para que esta celda que está acá sea igual a esta, y esta pues que sea la suma de esta celda más la constante seno. Y así voy a obtener 7 intervalos, que es el valor de K, que fue lo que calculé. Entonces tengo acá mis 7 intervalos. El último pues debería
de estar muy cerca o coincidir con la mayor pendiente que tengo, que es 146.63. Entonces comenzamos con la menor pendiente y finalizamos con la mayor pendiente para que no nos quede ningún valor por fuera, ¿no? ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, ahora debo contar cuántos de esos puntos, de esos 53 puntos, me caen en cada uno de estos intervalos. Entonces, para 14.13, el intervalo de 14.13 a 33.06 voy a tener 8, para 33.06 a 51.99, 18 y así sucesivamente. Voy a colocar en esta columna cuántas ocurrencias o cuántos puntos se encuentran dentro de cada uno de esos intervalos, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a calcular la pendiente media en cada intervalo. ¿Qué va a ser la pendiente media en cada intervalo? Va a ser, por ejemplo, para el primer intervalo 14.13 y 33.06, voy a sumar la pendiente de esos 8 puntos que tengo y la voy a dividir entre 8. ¿Sí? O sea, voy a sacar un promedio entre las pendientes que caen dentro de ese intervalo. Y eso me da 23.60, ¿sí? 33.06, 51.99, bueno, la pendiente, tengo 18 puntos, saco la pendiente promedio de esos 18 puntos, que me estaría dando 42.52. Fíjense que las pendientes medias tienen que estar, por supuesto, dentro de los valores del intervalo, ¿no? No me puede dar, por ejemplo, si estoy acá en 70.92 y 89.84, la pendiente no debe pasar, o sea, va a ser un valor que está entre esos dos intervalos, ¿no? Eso se debe cumplir por lógica. Luego que tenemos la pendiente media, vamos a construir otra columna que se va a llamar n por pendiente media. Esa columna consiste en multiplicar el número de ocurrencias o el número de puntos que cayó en cada intervalo por la pendiente media del intervalo. Entonces va a ser 8 por 23.60, 188.77, 18 por 42.52, 765.43, y así sucesivamente vamos a hacer con cada uno de los intervalos. Al final de la columna, bueno, voy a obtener esos 7 valores y voy a sumar esos valores, ¿sí? Voy a obtener 2916.26 para mis 53 puntos, que fueron los puntos que utilicé dentro o que tuve dentro de mi cuadrícula, ¿no? ¿Cuál va a ser entonces la pendiente media? Bueno, la pendiente media va a ser esa sumatoria, que para el ejemplo es 2935.18, dividido entre el número de puntos o número de ocurrencias, que es 53. ¿Sí? Entonces, si regresamos a la tabla, va a ser la sumatoria de esta columna 4 dividida entre el número de ocurrencias o sumatoria de la columna 2. Y así voy a obtener la pendiente media de la cuenca, que para este caso, para este ejemplo, es 55.38%. El siguiente método, que es el método de Albord, dice que la pendiente media de la cuenca se puede calcular a través de esta expresión que tenemos acá. Esta expresión dice que la pendiente media de la cuenca es la sumatoria de las longitudes de las curvas de nivel en kilómetros. Vamos a sumar todas las curvas, la longitud de todas las curvas de nivel que tengo dentro de la cuenca en kilómetros. Eso lo podemos hacer con el curvímetro o con el hilo, ¿no? Aplicando el método del hilo y con la escala, como se hizo en la parte de los drenajes. Multiplicamos esa sumatoria por la equidistancia entre curvas en kilómetros, ¿sí? Equidistancia entre curvas, bueno, si tenemos nuestras curvas cada 100 metros, pues la equidistancia va a ser 100 metros. Si llevamos eso a kilómetros, eso va a ser 0.1 kilómetros, ¿no? Ese sería el ejemplo de un mapa que está a escala 1/25.000. Eso tiene que estar en kilómetros y eso lo vamos a dividir entre el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Y ahí vamos a obtener directamente la pendiente media de la cuenca, ¿sí? ¿Qué pasa con este método? Bueno, a diferencia del método anterior, este método nos va a arrojar el valor directo de lo que es la pendiente media de la cuenca. Sin embargo, en el método que se explicó anteriormente, que fue el de los vectores asociados a una cuadrícula, yo pudiese construir un mapa de pendientes, porque tengo las pendientes en cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo construiría el mapa de pendientes con el método de
vectores que están asociados a una cuadrícula. Bueno, yo pudiese clasificar con distintos colores y rellenar esos cuadrados en donde tengo los puntos, los pudiese rellenar con colores dependiendo del grado de pendiente. Entonces pudiese utilizar para pendientes muy altas colores rojos, para pendientes medias colores amarillos o anaranjados, ¿sí? Y así voy haciendo una degradación y puedo obtener el mapa de pendientes. En cambio, con el método de Albor solamente voy a obtener el valor de la pendiente media, ¿sí? Acá tenemos una tabla que nos puede servir para interpretar, de acuerdo a los distintos valores de pendiente media de la cuenca, o el valor de pendiente media de la cuenca obtenido con estos métodos, yo pudiese saber cómo es el relieve de la cuenca. Entonces, por ejemplo, para valores menores al 5% ya estaríamos hablando de terrenos llanos o suaves, entre 5 y 15 accidentados, ¿sí? Ya a partir del 25% estaríamos hablando de valores escarpados, y ya mayores al 50% terrenos muy escarpados. Entonces esto sería para dar una interpretación de lo que es la pendiente media de la cuenca. Otro gráfico, un gráfico que nos ayuda a tener una visión también de cómo se distribuyen las alturas dentro de una cuenca hidrográfica, es la curva hipométrica. La curva hipométrica va a ser una curva que nos va a indicar la variación del área drenada con respecto al relieve de la cuenca. Podemos interpretar esto como el porcentaje del área de la cuenca que se encuentra por encima de una determinada altura. Si vemos este gráfico que está acá, vemos el gráfico A, la parte A, tenemos una cuenca, ¿verdad? Y acá a la izquierda vamos a tener una altura h minúscula. Esa altura h minúscula va a corresponder con una curva de nivel, y toda el área gris que está por encima de esa cota h minúscula, ¿verdad? Esa área yo pudiese conocer a qué porcentaje del área total corresponde. Entonces eso es lo que me indicaría la curva hipométrica. Repito, tengo una altura h mayúscula que va a ser la altura total de la cuenca desde el punto de aforo hasta la cota máxima, y voy a obtener voy a tener una curva de nivel determinada que es esta h minúscula, y yo quiero saber qué área de la cuenca se encuentra por encima de esa h minúscula. Entonces eso yo lo puedo saber con la curva hipométrica. Las curvas hipométricas pues tienen más o menos estas formas que observamos acá en la parte del gráfico, ¿sí? Y de acuerdo a la forma que tienen, pueden ser convexa como la número 1, pueden ser sinusoidal como la número 2 y cóncava como la número 3. Ahorita vamos a ver la interpretación de cada una de esas formas de la curva. Y en la parte C del gráfico, fíjense lo que obtenemos. Si nosotros volvemos a la parte A y observamos qué porcentaje del área de esa cuenca está por encima de esa altura h minúscula, pudiésemos decir que es aproximadamente el 50%, ¿no? del área de la cuenca, si lo vemos acá. Y al observar la curva isométrica, pues vemos que efectivamente eso es lo que nos está indicando. 50% del área se encuentra por encima de esa altura h, ¿sí? En el eje X de esa curva isométrica vamos a tener áreas, ¿sí? en kilómetros cuadrados, y en el eje Y vamos a tener las alturas relativas, ¿sí? De todas maneras, ahorita vamos a observar un ejemplo de cómo se construye. Como les comentaba, esa curva tiene una interpretación. La interpretación de la forma de la curva tiene que ver con la fase en la que se encuentra el cauce o los cauces, ¿sí? que conforman esa cuenca hidrográfica. Por ejemplo, una curva como esta que tenemos en la parte A, ¿sí? que sería una curva convexa,
me va a reflejar una cuenca que tiene un gran potencial erosivo. Una cuenca que tiene un gran potencial erosivo, o sea, una cuenca que está erosionando más que sedimentando, me indica que se encuentra en su fase de juventud, ¿sí? Luego tenemos una curva B que me está indicando que hay un equilibrio entre lo que es erosión y sedimentación en la cuenca. Estamos hablando de una fase de madurez. Y tenemos la curva C, en la cual la cuenca, la tasa de sedimentación es mayor a la tasa de erosión. Entonces es una cuenca que se encuentra en su fase de vejez, ¿sí? Estos son criterios que tienen que ver más con la parte de geomorfología, pero que nos ayudan a entender cómo es el comportamiento cómo es el comportamiento hidrológico de esa cuenca. Si es una cuenca que es más erosiva, si es una cuenca que es más sedimentaria, o sea que está sedimentando más que erosionando, o si es una cuenca que se encuentra en su fase de equilibrio. Ahora, ¿cómo calculamos la curva isométrica? ¿Cómo la podemos construir? Bueno, en la tabla que tenemos, en esta tabla, vamos a ver un ejemplo. Y tenemos 8 columnas, ¿no? En las columnas 1 y 2 vamos a tener intervalos de cotas. Estos intervalos de cotas, yo los pudiese definir aplicando la ley de Sturges, como hicimos en el método como se explicó en el método de los vectores asociados a una cuadrícula, ¿no? Yo pudiese tomar mi altura mínima, mi altura máxima, calcular K, ¿verdad? Tendría mi número de intervalos, luego calcularía C, tomando en cuenta altura máxima, altura mínima entre ese K, y pudiese construir unas columnas donde tendría desde la menor altura, le sumaría C, obtendría la siguiente altura, luego construir el siguiente intervalo y así sucesivamente. Acá mismo procedimiento que se aplicó para el cálculo de las pendientes, ¿sí? Por el método de vectores asociados a una cuadrícula, ¿no? Entonces, luego yo voy a calcular la cota media, ¿no? entre esos intervalos. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a sumar estos dos valores, el resto de estos dos valores y divido la diferencia entre dos para obtener esa cota media que se encuentra justo en la mitad de cada intervalo, ¿no? Luego yo necesito determinar el área entre cada una de estas cotas. Ojo, yo lo puedo hacer aplicando esta ley de Sturges, o sencillamente lo puedo hacer utilizando las curvas de nivel que ya tengo determinadas en el mapa topográfico. Sí, y sencillamente voy a iniciar desde la curva que me representa la menor cota para la cuenca hasta la curva que me representa la mayor cota para la cuenca. Si yo pudiese ordenar todas esas curvas en intervalos, y por ejemplo 2500, 2400, entonces la cota media sería 2450. Bueno, lo importante es que en esta columna 4, independientemente de cómo yo llegue a obtener estas tres columnas, yo debo colocar o debo determinar el área de la cuenca que se encuentra entre esas dos cotas. Para determinar el área que se encuentra entre esas dos cotas, bueno, puedo utilizar el planímetro, ¿sí? O puedo utilizar el método de la cuadrícula, pero entonces yo necesito determinar solamente el área que está entre esas dos cotas, ¿sí? Área de la cuenca, área en kilómetros cuadrados. Luego en la columna 5 yo voy a tener porcentaje del área total. Bueno, el área total para este ejemplo es 1842. Entonces yo necesito saber cada una de estas áreas entre cotas qué porcentaje del área total equivalen. Eso lo puedo hacer aplicando una sencilla relación donde digo, bueno, si 1842 equivale al 100%, 0,57 kilómetros cuadrados, ¿a qué porcentaje equivale? Entonces así voy obteniendo cada una del porcentaje del área entre cotas, ¿sí? En la columna 6 voy a colocar el porcentaje acumulado, que va a ser, para la primera celda voy a colocar el primer valor que tengo, que es 3.07. Luego para la siguiente celda yo le voy a sumar 3.07
más el valor siguiente, que sería 3.85, voy a obtener 6.92. Siguiente celda va a ser 6.92 más 5.47, voy a obtener 12.39. Entonces, para cada uno de los valores de estas celdas, esto yo lo puedo programar en Excel, y siempre el valor de la siguiente celda va a ser el valor anterior más el valor del porcentaje siguiente, que estaría en la columna 5, ¿no? Y así, por supuesto, voy a obtener en la última celda el 100%, ¿no? Porque es un porcentaje acumulado. Luego ese porcentaje acumulado yo lo voy a ordenar de mayor a menor en la columna 7, ¿sí? Sencillamente selecciono todos estos valores, los copio, los pego en esta columna, copio y pego, y le digo, por ejemplo, si estoy trabajando en Excel, que los ordene de mayor a menor. Sí, voy a obtener esta columna ordenada, y la columna 8 va a ser el resultado de multiplicar la columna 4, que es el área entre cotas en kilómetros cuadrados, por la columna 3, que es la cota media de cada intervalo, ¿sí? Entonces columna 4 por columna 3, y voy a obtener estos valores. Acá al final yo puedo incluso calcular la altura media que tiene la cuenca, ¿sí? Que va a ser la suma de la columna 8 entre la suma de la columna 4, ¿sí? Eso me va a dar la altura media de la cuenca, que también vamos a ver que se puede obtener gráficamente, ¿sí? En la curva isométrica. Luego, ¿cómo vamos a construir la curva isométrica? Bueno, vamos a graficar la columna 3 y la columna 7, ¿sí? Cotas medias de los intervalos versus porcentaje acumulado ordenado, ¿sí? En el eje Y, estas cotas medias, y en el eje X, el porcentaje acumulado ordenado, que sería el porcentaje del área, ¿no? Y voy a obtener mi curva isométrica, así como la tenemos acá, ¿no? Importante es la interpretación de esta curva isométrica. Si yo comparo esta curva que obtuve para este ejemplo con el gráfico de interpretación que les mostré anteriormente, que es este que está acá, ¿sí? Vamos a ver si los podemos, bueno, acá más o menos podemos visualizarlos los dos al mismo tiempo. Si yo comparo esos dos valores, pues tendría que ver las formas que tienen esas curvas para poder interpretar, ¿no? Si vemos, fíjense que no, según la forma de lo que obtuvimos, pues se está acercando más a la curva B, a lo que sería una cuenca en equilibrio, ¿sí? Una cuenca en su fase de madurez, ¿sí? Porque la cuenca que obtenemos no nos está dando ni muy cóncava ni muy convexa. Si la acercamos acá, si piensen, no nos está dando ni muy cóncava ni muy convexa ni muy cóncava, ¿no? Entonces tenemos ese valor intermedio, pudiéramos decir que es una cuenca que se encuentra en su fase de madurez, en su fase de equilibrio. Luego podemos tener también otro gráfico interesante, que es el histograma de frecuencias altimétricas, que lo podemos también obtener de esta tabla, ¿no? Este histograma de frecuencias altimétricas relaciona cada uno de los rangos de altura con los porcentajes de área de la cuenca. Entonces, para ello vamos a graficar los intervalos en el eje X, los intervalos que tenemos en las columnas 1 y 2 con el porcentaje del área total que está en la columna 5, ¿sí? En el eje Y. Entonces, si observamos, lo que nos está diciendo es las distintas, o qué porcentaje de alturas ocupan, o qué alturas ocupan el mayor porcentaje de área de la cuenca. Si observamos acá, fíjense que el mayor valor de alturas se encuentra entre 3.695.4 y 3.946.5. Entonces las cotas que ocupan mayor porcentaje de área de la cuenca se encuentran entre esos dos valores, entre ese rango de altura, ¿sí? Y las que ocupan menos porcentaje, bueno, tenemos dos tipos, ¿no? Las que están entre 1937.11
y 1686, y las que están entre 4448 y 4700, ¿sí? Esas serían las que ocupan menor área de la cuenca. O sea que si observamos la tendencia de este histograma, pues las mayores áreas de la cuenca son ocupadas por alturas que van desde los 2690 metros hasta los 3695. Sí, o sea que hay como un rango de 1000 metros de altura entre esas curvas que ocupan la mayor área de la cuenca. Ok, como les había dicho, en la curva isométrica yo puedo determinar mi altura media o altura mediana de esa cuenca, que corresponde con la altura que tengo en el 50% del área de la cuenca. ¿Sí? Entonces fíjense, me voy acá al gráfico, busco el 50%, corto la curva y leo acá ese valor. Que ese valor, bueno, que acá sería como 3200 y tanto. ¿Sí? Que ese valor lo obtuvimos de la tabla dividiendo la suma de la columna 8 entre la suma de la columna 4 y nos dio 3281.4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese valor? Bueno, que por encima de esa cota vamos a tener el 50% del área de la cuenca. Igualmente, pudiese decir por debajo de esa cota voy a tener el 50% del área de la cuenca. Eso sería como la curva de nivel que me divide la cuenca exactamente, o el área de la cuenca, en dos partes. Otro valor que es muy importante para analizar también el comportamiento hidrológico de la cuenca es el perfil del cauce principal. El perfil del cauce principal pues me va a determinar la velocidad de escurrimiento de ese cauce principal, ¿no? Fíjense que ahora vamos a analizar es cómo están distribuidas las elevaciones de ese río, de ese cauce principal a lo largo de la cuenca. Entonces, ¿cómo puedo construir ese perfil del cauce principal o perfil longitudinal del cauce? Bueno, lo podemos obtener directamente del mapa topográfico. Las distintas cotas, ¿verdad? Y las progresivas. ¿Qué van a hacer las progresivas? Bueno, las progresivas, yo primero debo definir un punto de partida del cual yo voy a hacer la medición sobre el mapa topográfico. Puede ser el punto de aforo o puede ser el punto más alejado de la cuenca, más alto, que es donde tenemos la naciente del cauce principal. Entonces yo lo que voy a hacer es seguir. Es como si estuviera caminando sobre ese río y estuviese midiendo la distancia horizontal, pero al mismo tiempo también estuviese midiendo la diferencia de altura, ¿sí? O de elevación cada vez que hago una medición de distancia horizontal. Entonces, con esa distancia horizontal yo voy a obtener las progresivas. Por ejemplo, si yo empiezo a medir vamos a empezar desde el punto de aforo, ¿sí? En el punto de aforo yo voy a tener una cota, ¿sí? Que en este caso va a ser 795 para el ejemplo que tenemos acá. Como estoy en el punto de aforo, mi progresiva es 0 más 0, 0, 0, quiere decir que no he avanzado en distancia horizontal. Y la cota en ese punto pues va a ser la curva de nivel que me corte ese punto, en este caso 795. Luego voy a observar en dónde el cauce principal es cortado por la siguiente curva de nivel, en este caso 796, si tuviese las curvas de nivel a cada metro, ¿no? Entonces, en donde corta 796, yo debo medir cuál es la distancia horizontal. Esa distancia horizontal, repito, la leo en el mapa topográfico a escala. La puedo medir con un hilo, porque son, por lo general, pues son distancias curvas, ¿verdad? Entonces yo puedo medir con el hilo y luego a escala ver cuánto mide ese hilo. Entonces en este caso voy a obtener, por ejemplo, que me dio 250 metros a partir del punto anterior. Entonces esa va a ser mi progresiva 0 más 250. Y en esa progresiva 0 más 250 me corta la curva 796. Luego, siguiente punto, se encuentra en la curva 700, en donde el río es cortado por la curva 797,
leo mi distancia horizontal en el mapa y obtengo que es 500 metros. ¿Sí? 500 metros a partir del punto de aforo o 250 metros a partir del punto anterior. ¿Sí? Lo que pasa es que siempre las progresivas nosotros las vamos a expresar en función del punto inicial. Entonces por eso es que 0 más 250, 0 más 500 me dice que estoy a 500 metros del punto inicial, que en este caso es el punto de aforo. 0 más 750 me dice que estoy a 750 metros del punto inicial. Y ya cuando supero acá los 1000 metros, pues ya mi progresiva va a ser 1 más 000. Estoy a 1000 metros del punto inicial. Entonces voy a ir midiendo en el mapa, voy a ir anotando las curvas de nivel que me van cortando mi cauce principal y voy a ir leyendo esa distancia horizontal medida en el mapa a escala, hasta que llego en este caso al punto en donde nace ese cauce principal. Voy a obtener una última progresiva, o sea, una distancia horizontal, ¿sí? Que debería de coincidir, o sea, estos 4750 metros deben coincidir con la longitud del cauce principal, ¿sí? La estoy obteniendo allí porque si yo mido directamente con el hilo desde el punto de aforo hasta el punto de naciente, ¿sí? Debería obtener esta misma distancia, que es 4750 para el ejemplo. Y la cota máxima, ¿sí? O cota donde tengo la naciente de ese cauce principal. Luego con eso voy a construir un gráfico, ¿sí? En donde en el eje X voy a tener las progresivas y en el eje Y voy a tener las diferentes cotas, ¿sí? Entonces fíjense, sencillamente es graficar esta tabla que tenemos acá y tenemos cómo es el perfil longitudinal. Esto es como si estuviéramos viendo un corte, como si cortáramos la cuenca justo por donde está el cauce principal y viéramos cómo el río se va moviendo de acuerdo a las cotas y de acuerdo a las pendientes, ¿sí? Fíjense que tenemos pendientes más altas hacia esta zona, ¿sí? Luego acá las pendientes se hacen más suaves hasta que llego al punto de aforo. Esto también nos sirve, importante, porque nos puede servir para dividir las partes de la cuenca en cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, ¿no? Como hicimos al principio, pero con las curvas de nivel, pero acá tenemos otro criterio que sería el perfil longitudinal del cauce, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula la pendiente media del cauce? Bueno, la pendiente media del cauce sencillamente, como vemos en este gráfico que está acá en la parte superior, yo puedo trazar una línea que es esta línea morada que una el punto donde tengo la cota máxima con el punto donde tengo la cota mínima de mi perfil, y sencillamente aplico la fórmula o la relación de pendientes, que es delta Y, que sería la diferencia entre cota máxima y cota mínima, entre delta X, que sería la longitud del cauce, la longitud total del cauce principal. Para el ejemplo que hicimos acá, sería 816 menos 795 dividido entre 4750, y eso lo multiplicamos por 100 y obtenemos la pendiente media del cauce principal, ¿sí? Ahora, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo influye la pendiente media del cauce principal, por ejemplo, sobre los hidrogramas que puede tener la cuenca, ¿sí? Eso lo podemos ver en este gráfico. Fíjense, acá tenemos dos gráficos o dos perfiles longitudinales y sus hidrogramas asociados, ¿sí? Fíjense que para el perfil de la izquierda, que tengo una pendiente mucho mayor del cauce principal, tengo este hidrograma asociado en donde tengo un caudal pico mayor, ¿sí? Y para el de la derecha tengo un perfil más suave y por ende voy a obtener un hidrograma con un caudal pico menor, ¿sí? Un hidrograma un poco más achatado, ¿no? Entonces esto me está indicando directamente es
que mayor pendiente del cauce principal, mayor velocidad con la que ese cauce principal va a transportar el agua, menor tiempo de tránsito, mayor caudal pico, ¿sí? En cambio, si tengo un perfil suave, perfil longitudinal suave, pues voy a obtener menores caudales picos, menor velocidad de escurrimiento, tiempo de tránsito mayor, por lo tanto una cuenca en cuyo cauce principal pues tiene una amenaza hidrológica menor ante una crecida. Entonces, bueno, esa sería la interpretación relacionada con lo que es el perfil longitudinal del cauce principal. Y ya con esto finalizamos lo que es el tema de morfometría de cuencas. Como siempre les dejo las referencias bibliográficas si quieren ampliar un poco más esta información, las fuentes que utilicé para la elaboración de la clase, los gráficos, ¿sí? Les recomiendo esta página, es esta que está acá, la penúltima, www.meted.ucar.edu. En esa página ustedes pueden ver esas animaciones que les fui mostrando a lo largo de la clase. Es bien interesante porque ellos tienen unas animaciones de cómo se comporta una cuenca para distintos parámetros. Entonces, si están interesados, pueden consultar esa página. Entonces, bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de bastante provecho estas videoclases y los invito a que cualquier comentario, duda, sugerencia la hagan llegar a través del foro de consultas que tenemos en nuestra aula virtual o en los comentarios de este video. ¿Sí? Hasta luego.